Hola chicos, en este vídeo vamos a ver la ley de Kirchhoff de tensiones y cómo aplicarla para resolver circuitos eléctricos. El primer aspecto importante que hay que comentar antes de proseguir es que esta ley es aplicable solamente a mallas, ¿vale? Se aplica a mallas. ¿Y una malla qué es? Pues una malla es un camino eléctrico cerrado. Es decir, es un camino eléctrico que empieza donde acaba, ¿vale? Si no tenemos un camino eléctrico cerrado, no podemos aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones. Bien, ¿y qué es en concreto lo que dice? Bueno, pues esta ley lo que dice es que si tenemos un circuito eléctrico, da igual lo que haya en ese circuito eléctrico, ¿vale? Yo aquí ya acabo de pintar una fuente de tensión, una resistencia, un condensador, fijaros, una fuente de corriente, da igual lo que tengamos, ¿vale? Lo que es importante es que si os fijáis he pintado aquí un camino cerrado, una malla, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de tensiones? Que la suma de las tensiones, todas orientadas de la misma manera, lógicamente, ¿vale? Pero la suma de estas tensiones tiene que ser cero. Dicho de otro modo, si yo tengo esta tensión de aquí, más esta tensión de aquí, más esta tensión de aquí, y más esta tensión de aquí, ¿vale? Es decir, vamos a ponerle nombre V1, V2, V3 y V4. Vale, la suma de todas esas tensiones da cero, es decir, V1 más V2 más V3 más V4 tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Hay otra manera de ver esta ley de Kirchhoff de tensiones, que bueno, a algunos os parece más intuitiva y yo creo que es bueno mencionarla aquí. Uno de los aspectos que sabéis pues de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico es que se trata de fuerzas conservativas y campos conservativos. Y esto quiere decir que si tomamos dos puntos cualquiera de nuestro circuito, la diferencia de potencial es la que es con independencia del camino que usemos para calcular ese potencial. Recordad, integrando el campo multiplicado por el diferencial de desplazamiento, ¿vale? Dicho de otro modo, si yo cojo y tengo un punto A y tengo un punto B, la diferencia de potencial, si yo voy por este camino y sumo V4 VAB es igual a V4 más V1, ¿vale? Pero si en lugar de ir por este camino voy por este otro, VA menos VB va a ser igual a menos V3, porque recordad que estamos yendo de B a A y por lo tanto hay que coger este V3 en sentido contrario, por eso pongo el menos V2 por la misma razón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las diferencias de potencial yendo por este camino y yendo por este otro camino tienen que ser idénticas. Si os fijáis, aquí tengo una igualdad que si yo paso, por ejemplo, el V3 y el V2 del otro lado de igualdad, me daría V4 más V1 más V2 más V3 igual a 0, ¿vale? Si os fijáis, acabamos de llegar a la misma conclusión. O sea, son dos maneras de ver la misma cosa, ¿vale? La misma realidad física. Bueno, pues esto es lo que dice la ley de Kirchhoff de tensiones. A continuación lo que vamos a ver es cómo utilizar la ley de Kirchhoff de tensiones para resolver circuitos eléctricos por el método denominado de mallas. Para poder resolver circuitos eléctricos por este método, necesitamos que el circuito solamente tenga
resistencias y fuentes de tensión, ¿vale? Es decir, la ley de Kirchhoff de tensiones se cumple sea el tipo de componente que sea para una malla. Sin embargo, para el método de resolución de circuitos de mallas, solamente tiene que tener el circuito, resistencias y fuentes de tensión. Bien, ¿cómo se plantearía el circuito? Vamos a poner un ejemplito sencillo, que es como mejor lo vamos a ver. Tendríamos aquí una fuente de tensión, una resistencia R1 y una resistencia R2. Bueno, ¿cuáles serían nuestros datos de partida? Pues el circuito, ¿vale? Y en particular nuestra V1, nuestra R1 y nuestra R2. ¿Cuáles serían nuestras incógnitas? Bueno, pues en este caso nuestra incógnita sería las corrientes de malla, en nuestro caso la corriente I. Bien, ¿cómo planteamos pues una ecuación que nos permita resolver el circuito eléctrico? Con la ley de Kirchhoff de tensiones, que nos dice que V1 menos R1 por I menos R2 por I tiene que ser igual a 0. Es decir, esta tensión de aquí más esta tensión de aquí más esta tensión de aquí. Y alguien se preguntará, ¿por qué las tensiones en las resistencias tienen un menos? Bueno, fijaros en el sentido de la corriente en relación al sentido de la tensión. La tensión y la corriente, su flecha, su sentido va en el mismo sentido, ¿vale? Y por esa razón hay que añadirle un menos. Dicho de otra manera, cuando vimos la ley de Ohm, lo que nos dice es que si yo tengo en una resistencia la tensión en este sentido y la corriente en este otro sentido, V es igual a R por I, ¿vale? Siendo esta la resistencia. Fijaros que la flecha de la V, el sentido de la tensión y de la corriente, para que esta igualdad se cumpla, tiene que ser en sentido contrario. Fijaros que aquí los tenemos al revés y por esa razón hay que añadir un signo menos a las caídas de tensiones, como hemos hecho aquí y aquí. Pues fijaros que ya tenemos resuelto el circuito, ¿vale? Si despejamos de esta ecuación nuestra corriente, podemos despejar bueno, el valor, y sería igual a V1 dividido por R1 más R2. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver si este método podamos aplicarlo a circuitos un poco más complicados con más mallas. Son válidas ahora. Nuestro circuito tiene que tener solo resistencias y fuentes independientes de tensión, o fuentes de tensión, mejor dicho, ¿vale? Vamos a suponer que este sea nuestro circuito. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar recordando cuáles eran nuestras incógnitas. Cuando resolvemos un circuito por mallas, nuestras incógnitas son las corrientes de malla. ¿Vale? Antes de seguir, quería haceros la siguiente observación. Fijaros que la corriente I1 va a ser la corriente que atraviese la resistencia R1. La corriente I2 va a ser la corriente que atraviese la resistencia 2. Sin embargo, la resistencia 3, fijaros que, bueno, pues que no va a ser ni I1 y I2. Por aquí circulan I1, pero también circulan I2 en sentido contrario, ¿vale? Entonces,
Para sacar la corriente que circula por R3 tendremos que hacer la resta de I1 e I2. ¿De acuerdo? Esta es una idea importante, ¿eh? Las corrientes de malla no son forzosamente las corrientes que pasan por los componentes, ¿vale? Pero sí son corrientes a partir de las cuales podemos calcular las corrientes que van por todos los componentes, ¿vale? Son el conjunto mínimo de incógnitas o uno de ellos que me permite definir la solución del problema. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora para resolver el circuito? Pues igual que antes, vamos a plantear las ecuaciones de mallas para las dos mallas. Para la primera malla, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, perdonad, antes de eso voy a ponerle nombre a todo. Esta es V1, esta es V2, ¿vale? Las cogemos así, así y así para la malla 1, ¿vale? Y si queréis, así, así y así también para la malla 2. ¿Vale? Venga, pues vamos a plantear ecuaciones. Malla 1. Tendríamos V1 más la caída de tensión en la resistencia, que al igual que ocurría antes, tenemos la corriente I1 que va en el mismo sentido que R1, por lo tanto sería menos R1 por I1 más la caída de tensión en la resistencia 3. La caída de tensión en la resistencia 3, ¿cómo la calcularíamos? Pues sería, si cogemos como sentido de las corrientes hacia abajo, para que también vaya con un signo menos delante, tendríamos R3, pero ahora ¿cuál es la corriente cogida en sentido hacia abajo que atraviesa R3? Pues sería I1 menos I2, ¿vale? Y esto tendría que ser igual a 0. Segunda malla, bueno, pues sumo las diferentes tensiones que tengo, tendría V2, fijaros que ahora la tensión esta de aquí, ¿vale? En R2 sí que va en sentido contrario al sentido que he pintado para las tensiones y por lo tanto sería más R2 por I2, ¿vale? Y luego para calcular estas tensiones, pues si nos fijamos el sentido de I2 como referencia, pues también va en sentido contrario a la tensión y por lo tanto sería más R3 por I2 menos I1, todo esto igual a 0, ¿vale? Fijaros que la única diferencia que tiene respecto al sistema con una malla, aparte de que hay dos mallas en las que plantear ecuaciones, es que hay que tener cuidado con las resistencias compartidas, porque las resistencias compartidas van multiplicadas por diferencias de corriente, ¿vale? Por las corrientes de las dos mallas que comparten esa resistencia. Bien, con esto tendría dos ecuaciones, un sistema de ecuaciones que podría resolver tranquilamente y ya tendríamos formulado el problema. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver que esta manera de andar razonando sobre los sentidos de las corrientes y tal está muy bien, ¿vale? Y en general esto es importante que sepáis hacerlo. Pero vamos a ver después una manera sistemática de plantear nuestro sistema de ecuaciones de manera que al ser sistemático reduzcamos el número de errores. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo construir el sistema de ecuaciones que acabamos de ver que resulta de un conjunto de mallas, de un circuito eléctrico, pero de una manera un poquito más sistemática, ¿vale? De hecho, vamos a expresar ese sistema de ecuaciones de una manera matricial, ¿vale? Y vamos a ver cada una de las matrices, cada uno de los vectores, cómo se construyen. Bien, el sistema de ecuaciones, como cualquier sistema de ecuaciones, se puede expresar como un vector con los términos independientes. En nuestro caso, el vector con los términos independientes lo vamos a llamar vector de tensiones de malla, ¿vale? Y esto va a ser igual a una matriz de coeficientes
que lo que va a contener son los coeficientes del sistema que vimos antes, y esta matriz la vamos a llamar matriz de resistencias de malla, que multiplica nuestro vector de incógnitas, que no es otro que el vector con las corrientes de malla, ¿vale? En nuestro caso, bueno, I1 y I2. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo construiríamos el vector de tensiones de malla? Pues fijaros que es muy sencillo, es un vector que tiene tantas filas o tantos elementos como mallas, ¿vale? Y para cada una de las mallas, o para cada uno de los elementos de ese vector, el elemento de una malla I lo obtenemos como la suma de las tensiones de los generadores independientes que se encuentren en esa malla I, ¿vale? Sabiendo que estos generadores irán sumando si la corriente entra por el signo menos, e irán restados si la corriente entra por el signo más. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente, ¿cómo construimos nuestra matriz de resistencias de malla? Fijaros que también es muy sencillito. Los elementos de la diagonal principal de esta matriz, porque no olvidéis que esta es una matriz cuadrada, que tiene tantas filas y columnas como número de mallas, ¿vale? Bueno, pues los elementos de la diagonal principal, decíamos, se obtienen como la suma de las resistencias que están en la malla I, ¿vale? Y los elementos de fuera de la diagonal principal, los elementos IJ, se obtienen como menos, hay que cambiar el signo, la suma de las resistencias que pertenecen a la malla I y a la J a la vez, ¿vale? Bueno, por último, ¿cómo construiríamos el vector de corrientes de malla? Ya lo hemos comentado antes, sería la lista, o sea, un vector con todas las incógnitas que son todas las corrientes de malla. Si os parece, vamos a verlo en un ejemplo que yo creo que pues para eso lo hemos puesto, ¿vale? Venga, el vector VM. Fijaros, este sistema tiene dos mallas y por lo tanto, pues el vector VM va a tener dos elementos. El primer elemento de la malla 1. Bueno, pues si recorremos la malla en el sentido de la corriente I1, vemos que I1 entra por el menos de V1 y por lo tanto V1 va a ir sumada. Si vamos a la malla 2, vemos que la corriente 2 entra por el más y por lo tanto V2 va a ir con signo menos. Venga, vamos a empezar a construir nuestra matriz de resistencias de malla. Bueno, hemos dicho que tiene tantas filas y columnas como mallas, por lo tanto es una matriz de 2×2. Diagonal principal, elemento 1, 1. Bueno, pues en la malla 1, suma de todas las resistencias que hay. Pues en nuestro caso tenemos R1 más R3. Diagonal principal, malla 2, posición 2, 2. Bueno, pues la suma de todos los elementos de la malla 2 serían R2 más R3. Fuera de la diagonal principal, bueno, pues aquí, ¿qué resistencias comparten la malla 1 y la malla 2? Pues solamente R3. La cambiamos de signo y ya lo tenemos. Bueno, pues aquí tendríais el sistema de ecuaciones que hay que plantear, ¿vale? Simplemente aquí tendríais el vector de términos independientes, aquí la matriz de coeficientes, despejáis I1 y 2 y es automático. Me gustaría que comprobarais que esta formulación es idéntica o es equivalente, idéntica no va a ser, pero es equivalente a la que hemos visto antes, es decir, que desarrollaseis estas ecuaciones y tiene que daros exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar. Hasta el próximo vídeo. Chao.